Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar acerca de los colores de escritor internacional. Vamos a explicar qué significa esto de los colores de escritor internacional, que ha sido para nosotros una herramienta mnemotécnica que hemos estado utilizando desde hace ya varios años, desde el principio que surgió escritor internacional. Y nos da, los colores de escritor internacional es una herramienta que nos da una perspectiva mucho más amplia, mucho más rápida, en la que de un solo vistazo podemos abarcar, digamos, mucha más información y poder enterarnos de qué es de lo que está sucediendo en el planeta mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de estos colores. Para empezar, como sabrán, nosotros definimos los colores de escritor internacional en el primer capítulo del curso para entender lo que pasa en el mundo, en el 1.2 que está aquí del lado izquierdo. Aquí seleccionamos la hoja en la que hablamos al respecto, que tiene que ver con las regiones mundiales, ¿no? Las regiones mundiales no corresponden exactamente a los continentes como habitualmente los conocemos, ¿no? Responden más bien estas regiones a ciertas limitaciones de población que tienen en común ciertos aspectos culturales. Sobre todo estos elementos culturales van a definir para nosotros esta diferencia de las regiones, porque pues van a determinar muchos aspectos de la vida, ¿no? Tanto la política, las costumbres, pues la cultura, evidentemente, la religión. Entonces, estos elementos van a ser muy diferentes entre cada grupo social y por eso van a ser el origen precisamente de estos colores de escritor internacional, ¿no? Y nosotros en escritor internacional tenemos estos 5 principales regiones que son América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. El origen de este concepto viene desde, lo manejamos acá en la historia de las regiones mundiales. El origen viene desde que, como dijimos nosotros, como hemos señalado, la historia que estudiamos es una historia eurocéntrica, es decir, a partir de Europa percibimos el resto del mundo, ¿no? Es una educación que se ha ido filtrando por medio de la colonia y de la conquista y bueno, es un paradigma que tenemos nosotros en la educación. Entonces vemos esta historia a partir de ahí y es ahí donde surge este concepto. Nosotros estamos hablando de antes de la época del descubrimiento del continente americano, es decir, antes de 1500. Y antes de 1500 en Europa, pues no se conocía el continente americano, pero se conocían otros grupos de personas que vivían más hacia el otro lado, hacia el oriente de los mapas, ¿no? Es decir, viendo un mapa de frente hacia la derecha. Entonces, hacia allá es en donde estaban otros grupos. Entonces, todas las personas que vivían del otro lado vivían en el Medio Oriente, en el Oriente, perdón. En el Oriente vivían todas estas personas y entonces se dividían en Medio Oriente los que vivían a la mitad y en el lejano Oriente los que vivían todavía más lejos. Entonces ahí hay una distinción en estos grupos de personas, ¿no? Los occidentales, también que escuchamos actualmente en las noticias quiénes son los occidentales o el grupo de Occidente o escuchamos alguna opinión que dicen que Occidente va a votar a favor de algo así. Occidente se refieren a todos estos países que están con esta misma ideología, sobre todo religiosa, cultural, que se concentran en Europa, ¿no? Y en Europa pues ya se difunden a los límites de Europa y Medio Oriente, que serían los Balcanes, Europa del Este, y por default diríamos hacia América, ¿no? Ya en el momento de la conquista, pues toda esa cultura y toda esa ideología se traspasa al continente americano y nosotros pues por default decimos somos también occidentales, ¿no? En América. Entonces, bueno, ahí tenemos unas distinciones muy importantes, ¿no? Ya a partir del Medio Oriente, como decíamos, a partir del Oriente están todos los demás, ¿no? Este concepto de la otredad, de las otras personas que viven del otro lado. Entonces, ahí vamos a dividir a los que viven en medio, que están en el Medio Oriente, que son, también vamos a hablar de este grupo de personas, son árabes, son musulmanes, son nómadas, son personas que viven en este territorio y que comparten aspectos sobre todo en el Medio Oriente, sobre todo del Islam, ¿no? La religión es muy importante porque a partir de ahí es que se van a empezar a establecer
aspectos políticos semejantes en las diferentes regiones y también códigos de conducta, tradiciones que van a ser las mismas en todo este territorio y que por lo tanto pues se reconocen entre estas personas, ¿no? Este territorio, por cierto, va a estar iluminado de color verde. Nosotros en el escritorio internacional lo tenemos en color verde. Y bueno, y más allá, en esta época, estamos hablando igual de antes de 1500, en esta época, el lejano oriente significaba China y Japón y India, todos esos países que quedaban ya muy muy lejos, los que alcanzaban a conocer por medio de la ruta de la seda. Algunos de los productos que llegaban de hasta allá eran chinos y por eso se conocían, ¿no? a estos grupos de personas. Entonces, ahí está la distinción, ¿no? Del Medio Oriente y del Lejano Oriente, pero también la conformación del Occidente. Entonces, Occidente vamos a dejar, pues hasta la actualidad, como este concepto de estos países europeos, sobre todo países europeos que tienen esta ideología judeocristiana, que tienen esta ideología del neoliberalismo, del capitalismo, ahora en la época actual, y que tratan de difundirlo a todos lados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La primera región que fue América, la tenemos aquí de color azul. Bueno, nosotros estamos aquí dividiéndola de color azul. Este es el logotipo, escritor internacional América, de la primera región, en la que, bueno, vamos a encontrar evidentemente historia y referencias exclusivamente de esta región, ¿no? Después vamos a ver en color rojo o en color rosado también. También varía un poco dependiendo de los monitores y de las versiones de los programas que utilizamos, que varían a veces un poco la tonalidad. Pero bueno, es en general, lo podemos identificar de las otras regiones. Este es un color rojo, es un color rosado, que se refiere a Europa e incluye a Europa del Este, también a los países de los Balcanes, que están en la frontera, digamos, ¿no? con el continente asiático o con la región de Medio Oriente. Como dijimos también, Medio Oriente, pues es de color verde, este logotipo, incluye también los países de las repúblicas centroasiáticas, todas las repúblicas también, las exrepúblicas socialistas soviéticas, ¿no? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho también que en el momento en el que cae el muro de Berlín y 2 años después, en el 91, cae la URSS? Todos estos países que se independizan, bueno, pues son países que pues también van a adquirir autonomía y que van a pertenecer a la región de Medio Oriente. Asia es identificada en escritura internacional por un color morado o un fuchsia, un color sí un poco violeta, y va a incluir pues los países de Asia. Ahí no hay tanta diferencia, porque a partir de India y de China, en la frontera de Occidente, hacia la derecha, digamos, ¿no? hacia la parte más oriental, todos los países que se encuentren ahí conforman esta región asiática, ¿no? Incluyendo toda la parte de las islas al sur y toda la región también de centroasiáticos, Vietnam, Camboya, etcétera. Todos los países están incluidos en la región asiática, de color morado. Y de color amarillo, todos los países de África, de esta región denominada África Negra. Y acá la tenemos delimitada en el mapa que está del lado izquierdo, en el cuaderno de nuestro curso. La voy a acercar un poco para que podamos ver en el mapa. África Negra está delimitada a partir del norte de África hacia abajo. Y esto es porque aquí está en color verde, como ven, Medio Oriente es de color verde. Y es que en esta parte del planeta, en todo el norte de África, pues el Islam es el eje principal cultural que determina, pues como decíamos, ¿no? las estructuras políticas, las estructuras sociales y las formas de vida en estos lugares son pues, particularmente regidos por esa ideología religiosa, y por lo tanto pues forman una unidad separada con el resto de las demás, ¿no? Entonces ahí tenemos en principio estos 5 principales colores de escritura internacional en los que dividimos toda la información que sucede en el mundo, ¿no?
Bueno, eso es por un lado, ¿no? Ahora, con respecto a los fondos, es decir, nosotros en los textos, ya cuando manejamos un texto, como por ejemplo el de la izquierda, como decíamos que es la primera parte del curso para entender lo que pasa en el mundo, cualquiera de nuestros textos o de nuestros productos, digámoslo así, contienen este resumen de las palabras. Si se fijan aquí, las palabras clave están coloreadas, están en negritas y están coloreadas de algún color. Eso también tiene un significado para que nosotros, si estamos buscando en el texto algún concepto, alguna persona, alguna filosofía, algún hecho histórico, lo podamos encontrar fácilmente con la vista, nada más concentrándonos en el color al que pertenece este concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla, acá la tenemos más grande. Esta tabla de las palabras es la que responde con esta lógica, ¿no? De color rojo, aquí por ejemplo, en negritas de color rojo, en el texto siempre vamos a encontrar la palabra que, o bueno, va a responder el qué, es decir, el tema de investigación, ¿no? O se va a referir también al hecho histórico al que se refiere. Por ejemplo, alguna guerra, como decíamos, algún tratado, algún golpe de Estado, ¿no? Alguna cuestión de elecciones presidenciales. Un hecho histórico va a estar siempre en color rojo, ¿no? En este caso, en este ejemplo de acá, pues tenemos que dice la conquista, ¿no? La conquista pues es un hecho histórico y rápidamente vemos que es el único del que se habla en esta hoja y podremos hacer referencia rápida de qué hecho histórico se está hablando, ¿no? Después, en negritas, nosotros colocamos las fechas, todas las fechas, en este caso no hay fechas aquí. En el caso de que hubiera cualquier tipo de fecha, me estoy regresando. Bueno, aquí está acomodado del lado derecho, pero ese es el acomodo cronológico. Aquí hay fechas, por ejemplo. Aquí estos años están en negritas, siempre resaltamos las fechas, que es el cuándo, para poderlo identificar rápidamente, ¿no? Aquí también tenemos siglo XIX y lo vemos que está en negritas, a diferencia de el texto, el resto del texto, ¿no? Voy a poner otra vez acá. En color verde nosotros marcamos dónde. Todas las palabras que vayan en color verde se refieren a un dónde, que se refieren a un lugar, a una región, a un río, a un mar, a un lugar, ¿no? Todos los lugares, países, por ejemplo, todo en color verde, dice Medio Oriente extendido, los Balcanes, África, ¿no? Asia, Afganistán, Kazajstán, o sea, todos los nombres de países van en color verde y así los identificamos más rápidamente. Luego, de color morado, en color morado encontramos todos los nombres de personas, todos los nombres personales. Aquí, bueno, por ejemplo, aquí está un poco más pequeño, vamos a hacerlo un poco más grande para poderlo ver un poco mejor. Aquí está el nombre de Herodoto, en color morado, se puede distinguir muy rápidamente, y aquí otros personajes, ¿no? En color morado, Augusto Comte, por ejemplo, Benedetto Croce, etcétera. Todos los nombres propios de personas que ustedes vayan a ver en los textos de escritor internacional van a ser siempre en color morado para poderlos identificar mucho más rápido, ¿no? Y a veces son muy importantes porque a veces, lo vamos a ver más adelante, hay nombres en árabe que no sabemos si se refieren a un lugar o a una persona o en diferentes idiomas, ¿no? Es muy importante. En color azul marino, encontramos todos los grupos de personas, organizaciones, empresas, por ejemplo, organismos, sociedades, instituciones, todas las personas que sean organizaciones, grupos de unidad de personas son en color azul, ¿no? Aquí en este caso, en esta hoja, repúblicas socialistas soviéticas se refiere a estas exrepúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Este grupo de personas. Acá igualmente. Y bueno, si adelantamos un poco, pues podremos ver Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, está en color azul. Imperio Bizantino también está en color azul, porque en este caso, por ejemplo, del Imperio Bizantino, no se refiere a un territorio que ha permanecido intacto, sino que en el momento en que se rompe el Imperio Bizantino, se fractura y hay independencias y etcétera, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de la unidad de personas, de las sociedades. Mientras duren, van en color azul. Y por último, tampoco tenemos acá un ejemplo en esta hoja, pero acá sí, de color naranja se escriben los porqués. En este caso se refieren a las filosofías, a las teorías, a las escuelas filosóficas, a las escuelas de pensamiento, a las políticas. Por ejemplo, aquí, como decíamos,
eurocéntrico. El concepto eurocéntrico pues es una forma de pensar particularmente de los europeos, ¿no? Los latinoamericanos, pues bueno, tuvimos una lógica ya de descolonización muy posterior a la conquista, evidentemente, y se gesta un nuevo pensamiento. Los árabes o gente de Medio Oriente tienen otra perspectiva del mundo a partir del Islam, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cada quien tiene una cosmogonía propia, ¿no? En este caso, pues eurocéntrica se refiere a esa perspectiva de Europa en particular. Aquí también, por ejemplo, la palabra o las palabras religión católica se refieren pues a esa particularidad filosófica, ¿no? A esa religión que es un concepto filosófico, que es un concepto abstracto, digamos, y que van marcadas en color naranja, o como decíamos también hace rato, a lo mejor por la variación de los modelos de los programas o de los monitores, varía un poco, pero digamos que sí se alcanza a distinguir, ¿no?, de los demás. Entonces, estos son los principales colores en las palabras dentro de los textos de escritor, de los textos de escritor internacional. Ahora, tenemos estos otros colores que van en el fondo de los textos, ¿no? No específicamente aquí en este texto de acá, sino me estoy refiriendo a la línea de tiempo. En la línea de tiempo, en línea, como ustedes saben, línea es la línea de tiempo de varios elementos o varios aspectos de la academia que les damos seguimiento para poder entender qué es lo que pasa en el mundo, como cuestiones del arte, de la cultura, de la música, de la filosofía, la sociología, psicología, relaciones internacionales, y nos vamos adentrando en los diferentes elementos hasta llegar a los países. Tenemos la línea de tiempo de cada uno de los países del mundo y de algunos de los personajes también destacados del mundo, de las organizaciones internacionales, para poder ver cómo es que interactúan y poder entender mucho mejor esta interacción y bueno, pues el presente, ¿no? Entonces, perdón, nosotros tenemos unos fondos en la línea de tiempo que es esta, que igualmente corresponden en principio a los fondos que veíamos hace rato de las regiones. Estos aspectos generales artísticos están un poco de color rosado. Aquí elementos un poco más mentales están de color café claro, naranjado. Aspectos más bien políticos, económicos, ya más centrados en la realidad material, digámoslo así, están ya en color café, ¿no?, las organizaciones. Y posteriormente, pues las regiones, como lo habíamos visto, ¿no? Tenemos América, aquí está el logotipo, y el fondo de todas las organizaciones y de todos los países está en color azul, ¿no? Dos tonalidades en color azul, una se refiere a las regiones y otra que se refiere a los países. En el fondo, ¿no? Estoy hablando en general, ahorita vamos a ver en particular cada uno de estos cuadritos, pero si notan, el color de fondo de esta región es azul. Y me voy un poco más abajo para ver el ejemplo del color de Europa, que es de color rojo, como lo habíamos dicho. Igualmente hay elementos particulares en cada uno de los países y en cada uno de los años, pero el fondo sigue siendo de color rojo, se distingue. Incluso acá un poco más abajo tenemos a Europa del Este, que también se distingue porque es un rosado un poquito más claro, pero sigue siendo esta misma paleta, ¿no? Bueno, esta misma tonalidad de rojo, hasta que llegamos a las repúblicas centroasiáticas que ya pertenecen a la región de Medio Oriente, que va, como habíamos dicho, en color verde, destacada en el fondo de color verde, igualmente las partes de los demás países de Medio Oriente, ¿no? Aquí los vamos a ver en color verde, en el fondo color verde, independientemente de que algunos independientes aquí estén en rojo, estén en amarillo, en negro. Vemos que el fondo es de color verde, igualmente con las demás regiones, ¿no? Aquí está Asia, con todos los países de color morado, de color violeta, y lo mismo con África, que va a estar de color amarillo. Siempre hay una distinción entre las regiones, que son una tonalidad un poco más oscura, y luego ya todos los países que están un poco más claros. Pero siempre se alcanza, por ejemplo aquí en el caso de África, de igual manera a notar la distinción entre los amarillos que no son del fondo, ¿no?, que ya indican otra cosa. Entonces, bueno, aquí tenemos ya en primer lugar estos fondos que se refieren específicamente, como decíamos, a la línea de tiempo que es línea, ¿no?, a la línea de tiempo de escritor internacional.
Entonces, bueno, volvemos aquí un momento. Vamos a poner estas regiones de este lado. Y bueno, vamos a explicar. De color café, cuando veamos que el fondo es de color café, nos estamos refiriendo a cuestiones políticas, cuestiones diplomáticas, de índole nacional o internacional. Por ejemplo, aquí rápidamente vemos que está en color café tanto la toma de posesión del presidente Michel Chilufya Sata de Zambia en el 2011. Y bueno, aquí la nota que podemos nosotros encontrar dentro de esta celda, pues es evidentemente acerca de esa nota que es política, ¿no? Igualmente acá, un poco más a la derecha, en el año 2013, en Zimbabue tenemos unas elecciones presidenciales y un asilo de embajada, de la embajadora, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos saber a qué se refiere esto, pues nada más nos colocamos encima del color café y ya sabemos que es un aspecto político, ¿no? Es mucho más rápido encontrarlo. Así igualmente, pues en todas las demás regiones, ¿no? En color azul son cuestiones económicas. Nosotros independientemente aquí, por ejemplo, vamos a ver, esto es color gris. Vamos a ver acá más adelante cuestiones económicas. Si quisiéramos buscar, nosotros inmediatamente podemos encontrar aquí, ¿no? Unión aduanera, elementos en el 2010 en Bielorrusia y en Rusia y en Kazajistán. Hay una unidad aduanera, una unión aduanera de estos tres países que surgió en esta época y que, bueno, pues es muy importante para la región, ¿no? Dentro de la región de Medio Oriente, aunque es Medio Oriente extendido. Esto es importante también porque muchas veces en los medios de comunicación habituales no escuchamos más allá de las noticias básicas de los países más importantes o de los países que tienen este control de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el entender qué pasa en estas regiones, pues también es muy importante. Y bueno, aquí rápidamente vemos que de color azul podemos encontrar elementos económicos. Por otro lado, el amarillo son crisis, cualquier tipo de crisis humanitarias, crisis políticas, económicas, gobiernos. Cuando hay, por ejemplo, algunas marchas o algunas manifestaciones, aquí por ejemplo la revolución de Twitter en Moldavia en el 2009, pues está marcada de color amarillo para destacar que hubo un movimiento importante, ¿no? Una destitución de un presidente también es una crisis que se dio en Rumanía en el año 2012, por ejemplo, destaca de todo lo demás. Destaca otra crisis un poco más, con un amarillo, una tonalidad más baja, un conflicto de Nagorno-Karabaj en el año 2012, donde apenas estaba, bueno, no había una situación de alerta total o de violencia total, como en el caso de la expulsión del G8 de Crimea, que también, bueno, y el conflicto de Crimea en Ucrania con Rusia, que también ahí está marcando y destaca, ¿no? En donde hay crisis y nos vamos inmediatamente para saber qué es lo que estaba pasando en cada lugar. Después en rojo, pues hay situaciones ya de violencia real, ataques, bombardeos, guerras, revoluciones, manifestaciones violentas, atentados, ¿no? Ya cuando están habiendo cuestiones de violencia, por ejemplo aquí ya en Ucrania veíamos como las manifestaciones del Euromaidán en contra y a favor de que el gobierno de Ucrania se apegara más a la Unión Europea o a Rusia, que eso es parte del conflicto de la guerra en Ucrania con Rusia, se puede inmediatamente distinguir a partir del 2014, ¿no? Luego de una serie de protestas que también, aunque están en color rosado más clarito, pues se da a entender que había una crisis de menor intensidad, pero que ya estaba empezando a perfilarse a estar de color rojo, ¿no? Luego de color rosa tenemos también violencia moderada, manifestaciones, huelgas o bloqueos, ¿no? Cuando no necesariamente, como en este caso precisamente, cuando no necesariamente hay muertos de por medio o la violencia no se ha desatado de forma incontrolable, pues todavía podemos encontrarlo de un color rosado o un rojo más clarito, ¿no? En la línea de tiempo. De color negro, bueno, ahí es la muerte de personajes relevantes, también se identifican inmediatamente. Podemos buscar un color negro para saber qué es lo que había sucedido. Aquí el presidente y el gabinete de Polonia mueren, Lech Kaczynski, en un accidente de avión
no fue menor, era el presidente y todo su gabinete, ¿no? Aunque no aparezca aquí su nombre directamente. Bueno, ahí el color negro está mostrándolo, ¿no? También aquí tenemos otros decesos, Adolfo Suárez en España. Y bueno, como decíamos, no nada más personajes de la política, sino personajes a nivel cultural de todo tipo. 2010 en Argentina, Néstor Kirchner y Gustavo Cerati también. Jorge Videla, igualmente en Argentina en el 2013. Y bueno, ese es el color negro en la tabla de escritorio internacional. El color gris también se refiere a nuevos jefes de Estado y nuevos gobiernos. Aquí, por ejemplo, Sebastián Piñera, Ollanta Humala, Dilma Rousseff, Evo Morales. Aquí están los gobiernos: Horacio Cartes, Michelle Bachelet, Rafael Correa. Bueno, porque estamos en este periodo, ¿no? de aquí en América. Inmediatamente vemos de color gris cómo comienzan estos mandatos de estos presidentes, y de esa manera nos es mucho más fácil analizar qué es lo que sucede en el país a partir de la administración específicamente de una persona que tiene evidentemente una ideología, un partido político, una agenda, y que se analiza, ¿no? A partir de en donde se encuentra el color gris en la tabla de escritorio internacional. Y por último, de color fuchsia, de color rosa, digamos, las celebraciones que son más bien agradables, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Mundial de Fútbol estaba marcado en Brasil en el año 2014, y si buscamos el color fuchsia en algún otro momento de la historia, pues seguramente encontraremos algún otro momento histórico agradable, que no se refiera a guerras, que no se refiera a cuestiones políticas, sino que sea más bien algún evento deportivo importante, algún evento cultural. Aquí, por ejemplo, comienza el arte kitsch. Bueno, el arte kitsch está de moda, no es que comience, sino que bueno, a partir del año 2000 se analiza el arte kitsch como una tendencia artística dentro de los museos y dentro de las galerías del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son los colores principales de escritorio internacional. Vamos a regresar a la principal. Como decíamos, tenemos estos 5 colores de los logotipos, que son las regiones mundiales. Tenemos los colores de las palabras de escritorio internacional, y tenemos los colores de fondo que aparecen en línea, que es la línea de tiempo de escritorio internacional. Con este recurso mnemotécnico lo que buscamos es que de un solo vistazo nosotros pudiéramos percatarnos en dónde ha habido decesos, o en dónde hay cuestiones que implican una crisis importante, o en donde hay diferentes hechos o diferentes personajes que participen de una forma mucho más práctica, y sobre todo con esta perspectiva mucho más alejada de la inmediatez que tiene un internacionalista, que le permite poder entender mucho mejor qué es lo que sucede en el mundo.